más o menos tenemos 55% de pariciones. Eso lo hemos medido en trabajos con más de 400,000 vacas palpadas en todo el país, con un esquema de muestreo con la universidad. ¿Cuáles son los factores principales que nos llevan a tener esa baja productividad? En parte es la estructura del hato. Hay que considerar que del millón de productores, más o menos el 73% de esos productores tienen 20 o menos vacas y 45% tienen menos de 10 vacas o 10 vacas. Entonces, para ellos, la actividad ganadera es algo complementario a otras actividades. Bienvenidos a Carnecast. Mi nombre es María Salud Rubio Lozano y seré su anfitriona por el día de hoy. En este episodio de Carnecast vamos a hablar sobre la producción de carne bovina en México, su evolución, su estructura, las decisiones políticas que han llevado a estar donde estamos y el futuro del mismo. Para eso estamos de manteles largos. Hoy nos acompaña el doctor Everardo González Padilla. Ustedes todos conocen en México quién es el doctor. Así que, por favor, doctor, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Sí, esto se emite en cualquier momento del día. Entonces, presenten, yo sé que le digo que todo el mundo lo conoce, pero por favor, preséntese y díganos un poquito su trayectoria, cortita, porque sé que es muy larga. No, bueno, soy originalmente médico veterinario y zootecnista. Hice posgrado, maestría, doctorado en los Estados Unidos y trabajé fundamentalmente en investigación al principio de mi carrera. Comencé como nutriólogo, después con la maestría me moví hacia aspectos de mejoramiento animal y el doctorado fue básicamente en fisiología y endocrinología con énfasis en aparato reproductivo y reproducción animal. Entonces es donde he hecho aportaciones, algunas originales. Fui investigador varios años, posteriormente fui director del Instituto Nacional de Investigación. La Secretaría de Agricultura me llamó para hacerme cargo de varios programas nacionales de desarrollo como director general de manejo de recursos naturales y alimentación animal, el Instituto de Inseminación Artificial y Mejoramiento Genético, y en fin, varias dependencias de desarrollo. Y regresé a la fusión de los 3 institutos de investigación del agrícola, pecuario y forestal, lo que es ahora INIFAP. Me reincorporaron para hacerme cargo de la división de investigación pecuaria y también de la región sur del país, porque nos hicieron una división, entonces he podido estar ahí. Me incorporo a la UNAM de tiempo completo, a invitación para modificar lo que es el programa de posgrado que es vigente, hace más de 20 años de eso, 30, entonces me dedico a organizar el nuevo posgrado, lo coordino en la primera etapa y posteriormente me vuelve a llamar la Secretaría de Agricultura para hacerme cargo de la Coordinación General de Ganadería del país y nada, me regreso entonces, pues toda mi vida profesional la he pasado en torno a la ganadería, ¿no? Pues entonces no hay mejor persona para hacerle esta pregunta, en este país al menos. ¿Cómo es, doctor, la estructura de la producción de carne bovina en México? Bueno, es una actividad que ocupa más de la mitad del territorio nacional, más de 110 millones de hectáreas se utilizan para pastoreo. La producción pecuaria en México es de más de 620,000 millones de pesos, son más o menos 31,000 millones de dólares. Y de esto, la carne de res es generalmente la más importante y ocupa poco más del 30% de este valor, es el valor de la carne de res. Bueno, como sabemos en el mundo, durante décadas carne de res ha sido el producto de mayor valor, o por lo menos dentro de los 3 productos con mayor valor.
produjimos el año pasado alrededor de 2.2 millones de toneladas. Eh, Exportamos en promedio, y esto desde el siglo XIX a principios, eh, ganado en pie a Estados Unidos que se finaliza ya. Más o menos el promedio de exportaciones en los últimos 30 años ronda el 1.200.000 cabezas con altibajos interanuales. Eh, es una industria que ha evolucionado rápidamente dentro de lo lento que es el sistema de producción de carne de bovino, que se mueve como un elefante, pues es muy lento que esto se mueva y participan más de 1 millón de criadores de ganado en todo esto. Más o menos la mitad de las tierras ganaderas están en manos de campesinos a quienes la Revolución Mexicana les dotó de tierras. Entonces, más o menos la mitad de las tierras ganaderas están en manos de ejidatarios, comuneros y nacionaleros, y la otra mitad, poco menos, 48%, está en manos de pequeños propietarios, de propiedades privadas. Digamos que esta es la estructura. Se da básicamente, dividimos en 5 grandes grupos agroecológicos el país: la zona árida, la zona del semiárido, trópico seco, trópico húmedo y la zona templada. Sí, con diferentes proporciones. La mayor parte de los vientres de cría se ubican en las zonas de trópico húmedo y trópico seco, y la arquitectura de la ganadería del país hace que realmente sean los estados más cercanos al norte de México los que mayormente vuelcan toda su producción de becerros hacia la exportación, lo cual en la actualidad es muy benéfico porque forma precio para los becerros que se venden en México. A veces eso es muy mal entendido, pero esa es la realidad. No sé si tengo alguna otra. No, yo creo que ha cubierto muy bien, ha cubierto muy bien. Doctor, yo recuerdo hace 30 años cuando llegué al país que apenas los primeros corrales de engorda se estaban instaurando, más o menos. Quizá usted tenga otra información, pero ¿cómo ha ido evolucionando la producción? Porque también al inicio, cuando yo llegué, la carne, pues había animales que todavía se finalizaban en pastoreo, tenían ¿cómo se llama? Días de engorda eran muy viejos, la verdad, para ya entrarlos a matanza. ¿Cómo ha ido evolucionando la producción de carne de bovino en México? Bueno, el gran cambio fue el ingreso al Telecán por una sencilla razón. México, más o menos a mediados de los años 70 hacia finales, perdimos la autosuficiencia en producción de maíz, incluso para consumo humano. Y básicamente se importaba sorgo para los sistemas más intensivos, que eran aves, cerdos y algo para ganado lechero. Con la entrada al Telecán, México decide no utilizar una serie de restricciones que podía imponer a las importaciones de maíz, y entonces comenzamos a tener acceso abierto al maíz, y con ello se traen las grandes empresas distribuidoras que además vienen con crédito, muchas veces vía el Commodity Credit Corporation y otros fines, a tasas muy atractivas, y entonces pues factibiliza realmente eso, y eso hace un vuelco realmente en la estructura de la ganadería del país. Pasamos más o menos en los años 70 de que de la estructura del hato el 33% eran vacas, a una actualidad que más del 50% son vacas, porque precisamente se mueve el ritmo de extracción de los potreros hacia los corrales. Y bueno, hoy podemos decir, estimamos que entre 5,5, alrededor de 5,5, 6 millones de bovinos se engordan, se finalizan en corrales ahora, gracias a ese vibrante flujo, sobre todo de alimentos con Estados Unidos, ¿no? Y sin aranceles. Qué interesante.
¿Cuáles fueron algunas de las decisiones de productores y políticas públicas que han influido en estos cambios que ustedes han visto? Bueno, en los cambios fue precisamente la apertura comercial. Del TLC, claro. O sea, en 1986 México viene de una crisis, igual que casi toda América Latina en los 80s, y nosotros tuvimos el sismo de 85 y una serie de eventos, además de que veníamos de una crisis económica brutal en 1982-83, entonces las decisiones de política fue la apertura comercial y el buscar tratados con muchos países, y entre ellos vino pues la incorporación al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y con ello digamos que fue el elemento de política más importante. Claro, hay que reconocer que esto fue modificando una serie de situaciones. En México era de los pocos países en donde el kilogramo de becerro flaco era más barato que un kilogramo de becerro de novillo gordo en el mercado para sacrificio. Y esto duró décadas. Fue hasta hace un par de décadas que se logró revertir esto, y entonces, como en cualquier parte del mundo ahora, el kilogramo de becerro flaco es mucho más caro que lo que es un animal gordo. Entonces, al principio esto pues hizo muy atractivo el que la gente se metiera a las engordas, ¿verdad? Porque compraban animales y ya solamente en la compra del animal en pie habían realizado una ganancia, porque al venderlo esos kilos los iban a vender más caros que a como los compraron, ¿no? Entonces fue toda una revolución, y esto es lo que cambió a México. Por otro lado, hubo políticas públicas que definieron dar apoyos para sacrificar en plantas tipo inspección federal, y entonces esto abrió canales especializados hacia supermercados y vías de salida de carne engordada, pues con un poco más de calidad, y se ha venido estableciendo en la gente en general el gusto por carnes finalizadas, que no había, y yo debo decir todavía no hay. En México comemos carne guisada, no carne asada. Las carnes asadas son de fiesta. Y del norte, sobre todo. Pues en todo el país, pero todavía las carnes asadas son bisteces aplanados, pues. Es correcto. No, no, te digo, no le digo, en el norte ya tienen mucha influencia de Estados Unidos y su ganado Claro. les permite echar efectivamente una carne al asador un poco más suave que la que sí podemos hacer en el resto del mundo. Yo estuve en los años 70 en Sonora, fuimos a abrir el Centro Experimental Pecuario de Sonora, el CIPES, y ya estaban comenzando con el establecimiento de su sistema de evaluación de carnes, que fue el primero que se hizo en el país. El licenciado Reina Celaya, un economista que había trabajado su tesis de licenciatura en ese tema, pues lo nombraron secretario de Desarrollo Agropecuario e impulsó esto. Pero sí, en efecto, debo decir que aún la gente de Sonora pues seguía comiendo sus cortes tradicionales a pesar de todo, ¿no? Eso es muy difícil de mover. Y es como impulsar un sistema de calidad, pues debe venir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Es correcto, la gente lo tiene que solicitar, lo tiene que pedir, y yo creo que ha cambiado mucho, porque de los 70 ahora pues son 40 años, y sí, yo creo que la gente joven ahora busca otro tipo de cosas, y sobre todo en el norte yo he visto ya últimamente una especialización importante hacia cortes muy suaves y hacia un tipo de comida ya muy diferente. Sí, pero es lo mínimo de consumo, ¿eh? Sí, eso es verdad. Sigue siendo con mucho lo mínimo de consumo. Pero por supuesto, es poquísimo, es exactamente el resto del país tenemos, vaya, producimos un animal que es relativamente no muy suave, entonces necesitamos cortarlo muy delgadito para poderlo echar a un asador. Y seguimos con la tradición culinaria de hervir, Sí, freír, etcétera, etcétera, ¿no? Con salsas. es correcto. ¿Usted cómo ve esta producción a corto plazo en el futuro? Bueno, dentro de todo este proceso
abrimos cauces de compra de ganado centroamericano para completar esto. Y bueno, esto ha causado grandes conflictos, incluso nos ha causado un desprestigio local al sistema de identificación animal, porque al poner reglas que no operan para poder importarlo, todo el mundo se fue por la libre y permitió la entrada de grupos violentos, inclusive en esto, y parece que le están dando marcha atrás y están reconsiderando esto, porque finalmente no vamos a parar el flujo de ganado centroamericano. Igual que en Estados Unidos, eh, había presión para meter ganado de regiones no acreditadas para exportar a Estados Unidos, de pasarlo de contrabando. Eso siempre va a existir. Entonces, más vale que pongamos reglas que se puedan cumplir y vigilar, ¿no? Pero el futuro, pues desde luego va a crecer. El deseo sería que en lugar de exportar ganado en pie, aumentáramos la exportación de carne y que ese 1.200.000 cabezas paulatinamente se vayan incorporando al procesamiento en México. Digamos que eso es el futuro. Pero lo más importante, pienso yo, que es hacer un muchísimo mayor esfuerzo por incrementar la productividad de los hatos de cría. Más o menos tenemos 55% de pariciones. Eso lo hemos medido en trabajos con más de 400.000 vacas palpadas en todo el país, con un esquema de muestreo con la universidad. Y ahí es donde está el enfoque fuerte. O sea, eso es lo que puede limitar o ampliar nuestra capacidad de producción de carne. Es correcto, es correcto. ¿Y qué propone? ¿Cuáles son los factores principales que nos llevan a tener esa baja productividad reproductiva, vaya? Bueno, en parte es la estructura del hato. Hay que considerar que del millón de productores, más o menos el 73% de esos productores tienen 20 o menos vacas. Entonces, y 45% tienen menos de 10 vacas o 10 vacas. Entonces, para ellos, la actividad ganadera es algo complementario a otras actividades. Sin embargo, pues ahí están involucradas más de la cuarta parte de las vacas del país. Los productores grandes tienen mucho más acceso a asistencia técnica y al uso de tecnologías modernas, pero es a esos productores a quienes debemos llegar. Y también debo decir, por el número de cabezas, son los que mayormente contribuyen con emisiones de gases de efecto invernadero dentro de lo que le corresponde, digamos, a la ganadería bovina. Entonces es imprescindible hacer un esfuerzo enorme y convencer y tener métodos para llegar con ellos a llevarles información y beneficios seguramente. Sí, justo así hablaba el otro día el doctor Juan de Dios y sí, decía que falta mucha gente ayudando a los productores para que podamos tener mejores rendimientos, faltan líderes. Bueno, estamos hablando, el sistema más avanzado que hemos tenido ha llegado a 35,000 productores y no todos eran de ese tamaño. Estamos hablando de 1 millón de productores Es imposible, imagínese. o de 800,000. O sea, o estamos allí en la universidad junto con la Confederación Ganadera iniciando un proyecto para ver cómo llegamos más masivamente a más productores con información. Pues eso es muy interesante, doctor. Ojalá que sí se consiga. Bueno, ya casi estamos terminando nuestro diálogo. ¿Usted tiene alguna opinión? ¿Quiere hablar algo del gusano barrenador? Bueno, pues esto fue realmente una desgracia, en parte promovido por la apertura del tapón del Darién con los flujos de personas y sus mascotas y todo lo que conllevó esos millones de personas que seguramente abrieron ahí, y algunas fallas técnicas aparentemente en el proceso de producción de moscas estériles que facilitó pues la entrada de la mosca. Y una vez dentro es bastante difícil
contenerla, sobre todo si cada vez alejamos más la distancia de las fuentes de moscas estériles, de los sitios donde queremos poner barreras. Hasta ahora México ha hecho un trabajo destacable porque en todos los meses que llevamos de esto, realmente no ha rebasado un límite inicial que se puso en los casos y se está trabajando activamente en el istmo de Tehuantepec en mantener ahí poblaciones de moscas estériles para minimizar el avance y tal vez darnos tiempo a tener mayor producción o acceso a estos materiales para ir moviendo la raya hacia el sur y volver a trabajar con los países centroamericanos y volver a empujarlo hasta más allá del Darién, ¿no? Hola. Muy bien, doctor. Bueno, pues no sé si quiera hacer alguna recomendación para las personas que son tomadores de decisiones con respecto a lo que el tema de hoy, que ha sido la producción de carne bovina en México, o alguna conclusión que usted nos quiera dar. Bueno, que hay que cuidar a la gallina de los huevos de oro, que son los criadores. O sea, sin criadores no vamos a tener becerros y no vamos a tener producción. Digamos que es la etapa, es el engrane maestro de todo. Y cuidarlos implica llevarles información y tal vez establecer esquemas muy bien focalizados de apoyos para que puedan hacer mejor su trabajo y sean más eficientes. Yo creo que la eficiencia va a residir ahí y pues mantener el estatus sanitario privilegiado que tiene el país, que ahorita está pues con este quebranto del gusano barrenador que aqueja a todo Centroamérica y a una parte del sur de México, ¿no? Que yo eso lo viví antes de que México estuviera limpio en campo y es terrible, es una plaga terrible. Los vaqueros se pasan la vida simplemente buscando gusaneras, ¿no? Pobre, sí. Bueno, doctor, pues ha sido un gusto charlar con usted. Le agradezco muchísimo y a todos los escuchas de Carnecast nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Un saludo, muchas gracias por la invitación. Claro que sí.